¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Después del Pleno a través de Congreso Televisión. Soy Josman Valverde y de antemano les agradezco por compartir los siguientes minutos en los cuales tendremos amplia información acerca del trabajo parlamentario y legislativo. No sin antes también recordarles que la mayor información que le proporcionamos a través de este espacio es gracias al Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria del Congreso de la República. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esta nueva edición de Después del Pleno con nuestra ya acostumbrada secuencia Normas Promulgadas. Bien, continuamos con más entonces aquí en Después del Pleno. En este espacio Normas Promulgadas damos cuenta de lo que a diario tenemos en el cuadernillo de normas legales del diario oficial El Peruano, las recientes leyes que se promulgan pero que previamente son trabajadas y aprobadas aquí en el Congreso de la República. Recientemente, por ejemplo, en el cuadernillo del diario oficial El Peruano se ha publicado la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Esta norma precisamente de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia se publicó esta semana en el diario oficial y lleva la rúbrica del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, y de la tercera vicepresidenta, Jenny Vilcatoma. Se trata de la Ley 3916 que fue promulgada previamente, un día antes, por el presidente de la República, Martín Vizcarra, en una ceremonia especial que se realizó en el Palacio de Gobierno. La Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia reemplaza al desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura y, como sabemos, modifica además los artículos del 150 al 157 de la Constitución Política del Perú, en las cuales se establecen las normas y competencias, la organización, la conformación, los requisitos, las funciones y la sistematización de la información, además de la participación ciudadana y el régimen económico de la Junta Nacional de Justicia y de la Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia, que, como sabemos, será el ente responsable de nombrar a los jueces y fiscales. Esto reemplazo del Consejo Nacional de la Magistratura, que quedó desactivado, recordemos, luego de conocerse la difusión de los denominados CNM audios. Hasta aquí entonces este espacio de normas promulgadas. Vamos a continuar con más aquí en Después del Pleno y ahora con nuestra secuencia puntos importantes de qué ley. Nosotros precisamente hemos escogido para esta oportunidad la ley que modifica el canon a fin de promover el financiamiento de programas de vivienda social. Como toda norma, entonces, hay muchos puntos que destacar y en esta oportunidad vamos a hablar de la ley que modifica a la ley del canon para promover el financiamiento de programas de vivienda social. ¿Cuáles son los puntos importantes? Rápidamente los vamos a ver acá en pantalla. Y es que esta norma modifica la ley del canon con el fin de promover el financiamiento de proyectos de vivienda social mediante el programa Techo Propio, que tiene el beneficio del bono familiar habitacional y el Programa Nacional de Vivienda Rural. Otro punto importante que vemos aquí en pantalla es que se cambia el artículo 6 de la ley del canon, con lo cual se establece que los recursos que los gobiernos regionales y locales provenientes por este concepto se utilizarán para el financiamiento o cofinanciamiento de proyectos u obras de infraestructura. Tercer punto importante, la norma va a ayudar a solucionar el problema de acceso a una vivienda digna en las provincias de todo el país. Y también tenemos otro punto importante que se refiere a que ahora el dinero del canon va a generarse de forma rápida, una inversión directa en la misma jurisdicción de los gobiernos regionales y locales, y además se va a solucionar el problema real de la necesidad de viviendas en provincias. Sin duda, un tema importante que se requiere trabajar aquí, porque como sabemos hay una escasez de vivienda, hay una escasez habitacional y sobre todo con normas como estas que promueven el que también sean las entidades regionales las que puedan facilitar el acceso de más peruanos a vivienda, bienvenidos sean entonces. Esto es Después del Pleno. Vamos a continuar con más luego de la pausa y vamos a regresar enseguida con un informe especial acerca de una ley que se dio recientemente y es muy importante. La ley, por cierto, que regula la utilización de plásticos de un solo uso. Volvemos.
Tenemos más aquí en Después del Pleno. Precisamente es en este espacio en el cual damos a conocer los detalles de las diferentes leyes que se aprueban aquí en el Congreso de la República. Recientemente el Perú se ha convertido en uno de los países que cuenta con una ley de protección ambiental muy importante, colocándonos precisamente en uno de los países como referencia a nivel mundial, toda vez que, por ejemplo, en Latinoamérica hay muy poco al respecto. ¿De qué estamos hablando? Básicamente de la ley que regula la utilización de plásticos de un solo uso. Así que vamos a recordar nosotros cómo fue el debate en el hemiciclo, en la sesión plenaria, donde los diferentes legisladores expusieron su punto de vista sobre esta iniciativa. Veamos. Señores congresistas, este proyecto es un proyecto muy importante. Yo quiero felicitar a los miembros de las comisiones, que son diversas comisiones que han tenido que debatir y aprobar estos dictámenes. Una botella como esta de plástico demora hasta 1000 años en degradarse. Son 23.000 toneladas de plástico que diariamente llegan a los océanos. ¿Qué planeta le estamos dejando a nuestros hijos? Yo espero que el día de hoy pueda realmente aprobarse este dictamen y podamos darle una magnífica noticia a los ciudadanos y a las próximas generaciones que realmente estamos preocupados por el medio ambiente que les estamos dejando. La problemática: contaminación ambiental por efectos del plástico de un solo uso y de los recipientes o envases descartables en las especies marinas y en los ecosistemas. El plástico nos rodea, nos invade y nos contamina. Contamina nuestros ríos, nuestros mares y también nuestro organismo. Se calcula que se producen al año unas 100 millones de toneladas de plásticos y gran parte de ellos acaban en los mares y los océanos, formando el 80% de la basura marina. Se está evitando que la entrega de bolsas plásticas sea gratuita, sino que tenga un costo, y con el Ministerio de Economía logramos consensuar el que hubiera un impuesto, se grave un impuesto a la entrega de las bolsas plásticas, para lo cual se encarece estos productos y por lo tanto se desincentiva, lo cual, sumado a un cambio gradual para el uso de productos de bolsas biodegradables, por ejemplo, regresar a las bolsas de papel, esto termine contaminando menos. Ya que a nadie le gusta pagar de más. De esta manera, presidente, lograremos educar a los consumidores de plástico para adoptar comportamientos más responsables y conscientes. La experiencia internacional, presidente, respalda el uso de estos mecanismos. Por ejemplo, en el caso de Colombia, durante el primer año de vigencia del impuesto de la adquisición de bolsas, esta se redujo en un 30%, según lo señalado por el Ministerio del Ambiente. En el ámbito europeo destaca, por ejemplo, el caso de Inglaterra, donde desde que se comenzó a aplicar el impuesto a las bolsas, el consumo se redujo en un 83%. Caso similar fue el de Irlanda. La experiencia comparada nos demuestra que la implementación de un desincentivo económico ha logrado importantes resultados, los cuales estoy seguro que podremos conseguir en nuestro país. Otro aporte importante del texto contenido en los dictámenes, que además complementa el mecanismo de incentivo de la compra, es la creación de un régimen de prohibiciones progresivo que desalentará en un periodo de tiempo prudencial el uso de bolsas, recipientes y envases de plástico de un solo uso. Este conjunto de iniciativas que el día de hoy se ha consolidado en un dictamen que por supuesto recoge también la nuestra, el proyecto 3014, es de suma importancia. Primero porque además de afectar la salud ambiental, también afecta de sobremanera nuestra propia salud como humanos. Además de ser nosotros los actores que provocamos y que generamos en gran medida este tipo de usos y luego contaminaciones diversas. Todo lo que estamos planteando en este dictamen, presidente, no va a ser posible si no tenemos
una educación ambiental y la sensibilización a la población. Bien, son las exposiciones entonces de los congresistas. Sin duda ha sido un tema que en el cual la mayoría coincide y que sobre todo al momento de llegar a un acuerdo es necesario incluir, como toda ley, las diferentes opiniones o puntos de vista de los legisladores que acabamos de escuchar. Pero tenemos precisamente más aquí en Después del Pleno, porque ahora vamos a conocer también los detalles de esta norma, cuáles son los beneficios, cómo es que se va a regular, desde cuándo empieza precisamente a haber todo este cambio que se requiere para eliminar ya por completo la utilización de plásticos de un solo uso que tanto daño le hacen a nuestro medio ambiente. Así que a continuación vamos a ver este informe referido al tema. Veamos. El plástico nos rodea, invade y contamina. Al año se producen unas 100 millones de toneladas y gran parte de ellas terminan en los océanos. Esto forma el 80% de la basura marina. El consumo de plástico en el planeta está generando un gran problema al medio ambiente y al ecosistema. Por ello, es una necesidad urgente reducir el consumo del plástico de un solo uso. Esas bolsas que usamos menos de 10 minutos, pero que demoran años en degradarse. Pero a su vez el problema del plástico tiene que ver con su disposición, porque este producto de plástico o tarda muchos años en degradarse o se fragmenta y se convierte en microplástico. Hemos visto muchas veces en televisión las escenas de estas islas de plástico en el océano, que son el resultado de corrientes marinas que las están acumulando en algunos puntos de los océanos, pero a su vez mucho de este plástico termina fragmentándose, se convierte en microplástico y termina siendo digerido por la fauna marina. Hoy día hay evidencias de que gran parte de fauna marina alrededor del mundo está con alto contenido de microplástico. Por lo tanto, de manera indirecta, ese plástico está volviendo a nuestro organismo. Ante ello, el Congreso de la República aprobó la ley que regula el plástico de un solo uso. El objetivo es contribuir a afianzar el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado a la salud humana. Esta norma tiene varias medidas para reducir el uso del plástico y tecnopor en nuestro país. Así nos los explica Manuel Pulgar Vidal, abogado especialista en Derecho Ambiental. Yo creo que es una buena ley y es una ley que contiene un conjunto de elementos. Por ejemplo, de manera muy inmediata, muy rápida, me parece que son 120 días, la prohibición de entrega de bolsas de plástico de un solo uso con ciertas características en áreas naturales protegidas, en museos, en playas de la Amazonía y en playas de la costa. Por lo tanto, ¿por qué? Porque son sitios donde la disposición es muy inmediata y el impacto es muy inmediato. Hemos visto lo que ha ocurrido en el último año nuevo, la cantidad de bolsas que son dispuestas en las playas y que terminan arrastradas por los océanos y que se convierten en lo que ya hemos mencionado. Esa es la disposición más inmediata. Para los supermercados de mayor tamaño, me parece que es un año que ellos tienen que suspender gradualmente el uso de las bolsas de plástico, pero a su vez cobrar un impuesto, que desde agosto del 2019 va a ser de 10 centavos de sol y al 2023 va a ser de 50 centavos de sol. Por lo tanto, estamos hablando de que si uno quiere una bolsa de plástico va a tener que pagar por ella. Y es un impuesto, por lo tanto, esto va a ir al Tesoro Público y yo espero que las normas reglamentarias y el Ministerio de Economía disponga que esa recaudación tributaria se destine a rellenos sanitarios adecuados, que es lo que el Perú necesita. Porque la idea no es que vaya al Tesoro Público para pagar burocracia, la idea es que se destine a un fin que sea ambientalmente sostenible. Pero en 36 meses ya va a haber una prohibición total de las bolsas de un solo uso y obviamente las cañitas, y el Tecnopor tiene un plazo bastante más corto. Y hay algunas excepciones, por ejemplo, el uso de cañitas para fines medicinales, porque se utiliza efectivamente por razones sanitarias e higiénicas, y esa es una excepción, o también para exportación de algunos productos en función a que supuestamente en el exterior hay una mayor disposición, hay una mayor capacidad, a disponer adecuadamente de estos residuos. Para el 2021, según disposiciones de la ley, los negocios y supermercados deberán reemplazar al 100% las bolsas plásticas no reutilizables. Por otro lado, de parte de los ciudadanos, se espera que tomen conciencia del daño que hace el plástico al medio ambiente y al ecosistema, principalmente con el cambio de hábitos. Yo pienso que también todos los comercios, todo también deberían poner como un aviso recordatorio, porque a veces el consumidor también es un poco distraído, ¿no? Entonces es bueno, no es bueno que nos eduquemos porque es para el bien del mundo. Lógico, si es a favor de nosotros mismos, de las plantas, de los animales,
Sí, sí, estamos de acuerdo. Poner en práctica ya no pedir ¿Sí? bolsa en las tiendas. Sí, mira, estoy con mi bolsita de tela. Yo estoy a favor, todo lo que sea para el bien, el medio ambiente, muy bien. Que hagan las políticas, qué sé yo, muy bien. Ahí estamos de acuerdo. Bueno, en realidad sí, yo trabajo en una empresa y cuando voy a recoger mi comida en menú, llevo mi propio tupper de plástico. Para que no gasten en los que son de PVC. Eso se demora mucho tiempo en biodegradarse. Eso. Debe haber una reducción bien drástica del material plástico en el mundo, porque si no, vamos a ver nuestros mares contaminados, flotando prácticamente de basura en vez de musgo, ¿no? Y la verdad. En práctica ya, no de hecho, aunque sea, voy a empezar con el reciclaje. Yo misma no las uso ahora nada más, pero sinceramente trato de no usarlo. Esa es la verdad. Casi 40 países del mundo ya regulan el plástico de un solo uso en sus territorios. En América Latina figuran Colombia, Chile, Bolivia, Ecuador, Argentina y ahora Perú. Bien, como vemos entonces, ya conocemos más sobre este detalle, pero hay que señalar que nosotros mismos o todos los peruanos estamos poniendo de nuestra parte, ya que al momento de repente de realizar alguna compra, pedimos que ya no nos den tantas bolsas. De repente, si toman alguna bebida, ya no quieren el sorbete, ya muchas personas no utilizan estas cañitas o vasos descartables. Así que desde poco se empieza y vamos a lograr mucho finalmente en años, sobre todo para nuestras próximas generaciones, en lo que significa el cuidado de nuestro medio ambiente. Vamos a continuar con más aquí en Después del Pleno, pero luego de la pausa regresamos con las tareas pendientes. Seguimos ahora con más aquí en Después del Pleno y para conocer cuáles son las tareas pendientes. Recordemos que es en este espacio en el cual damos cuenta de las fechas en las cuales ha vencido el plazo para la reglamentación de las diferentes leyes que se da aquí en el Congreso de la República. Reglamentos que son muy importantes porque depende de ello el que la ley cumpla los beneficios para los cuales fueron dados y trabajados aquí en el Congreso de la República y que en la mayoría de casos esta tarea, por no decir todas, depende precisamente del Poder Ejecutivo para que se dé la reglamentación correspondiente. ¿Cuáles son estas tareas pendientes? Por ejemplo, tenemos en el caso de la Ley de Promoción de los Derechos de las Personas de Talla Baja, fue promulgada el 29 de noviembre del año 2017 y el plazo para la reglamentación venció el 27 de febrero del año 2018 y el organismo responsable precisamente es el Poder Ejecutivo. Otra tarea pendiente referida a la ley que establece los criterios de evaluación para obtener la calificación de espectáculos públicos culturales no deportivos, que fue promulgada el 24 de noviembre del año 2018 y la fecha para su reglamentación venció, mucha atención, el 19 de febrero de este año. Acaba de vencer este plazo y la entidad encargada de su reglamentación es precisamente el Ministerio de Cultura. Otra tarea pendiente es la ley que promueve la inversión y desarrollo de la región amazónica y la fecha de su publicación fue el 28 de diciembre del 2018 y la reglamentación va a vencer estos días, el 26 de febrero del 2019. La entidad encargada para elaborar el reglamento es el Ministerio de Economía y Finanzas. En estos casos hemos visto normas cuya reglamentación o cuyo plazo acaba de vencer, plazo para la reglamentación, otros que están por vencer estos días. Pero como sabemos, hay leyes que esperan durante no solamente meses, sino años para que se cumplan con estas tareas pendientes. Continuamos entonces ahora ya con la parte final de Después del Pleno, porque no hay tiempo para más, amigos. Solamente para recordarles que si ustedes desean mayor información sobre todos los temas que estamos abordando aquí y otros, pueden visitar nuestra página web oficial, cuya dirección aparece aquí en la parte baja de sus pantallas.
www.congreso.gov.pe/DIDP del Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria. Amigos, muchas gracias por la atención prestada. Los invitamos a continuar en la sintonía de Congreso Televisión. Quien les habla, Josman Valverde, se despide hasta la próxima edición de este programa, Dios mediante. Hasta entonces.